Buenas tardes. Es un honor y un placer para un servidor, profesor investigador de la UAM Azcapotzalco y antes de eso colaborador en el Instituto Mexicano del Petróleo y anteriormente en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, uno de los laboratorios del Departamento de Energía de Estados Unidos, en donde realicé estudios de máquinas experimentales de fusión nuclear y llegué a ser el asistente técnico del director de desarrollo de tecnologías de energía y medio ambiente. Es para mí un honor hablar ante esta soberanía. Muchas gracias por su invitación. Debido a que la electricidad es indispensable, el sector eléctrico representa un gran negocio. Por eso, desde finales del siglo XIX, llegaron a México compañías privadas a producir electricidad. La función social de las compañías ha sido aumentar las ganancias de sus accionistas y en México el Estado tuvo que intervenir en defensa de los consumidores desde el Porfiriato. Desde 1937, con la CFE, se avanza en la electrificación del país porque a las compañías privadas no le interesaban las zonas pobres, porque no era negocio. En 1960, López Mateos nacionaliza la industria eléctrica ante la presión constante de los privados por aumentar las tarifas y a su falta de inversión para continuar con la electrificación. Solo el Estado podía generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer la electricidad para el servicio público. Pero desde 1992 se permite a privados la generación de electricidad en esquema de productores independientes de autoabasto y otras modalidades, en contra de lo que señalaba la Constitución. ¿Cómo llegamos a la reforma de 2013? Esa es una pregunta muy inteligente. Los felicito, diputados. Desde finales del siglo pasado, muchas compañías privadas han diseñado esquemas para desregularizar o privatizar el sector eléctrico en el mundo por medio de estafas, y a eso le llaman modernización. Estaban apoyadas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, bancos de desarrollo, otras organizaciones y hasta el gobierno de Estados Unidos, que por ejemplo presionó desde 1996 para que se aprobara el proyecto de venta de energía de Enron en Maharashtra, en la India. El paso 1 para presionar a los gobiernos para permitir a los productores independientes de energía con contratos asegurados de venta de electricidad a las empresas públicas por muchos años, lo que ha llevado a que éstas tengan que cerrar sus plantas, como la CFE en México. Esa es la causa de la ley secundaria de 1992 y de la reforma de Peña Nieto de 2013. Por eso actualmente la CFE tiene la obligación de comprar la electricidad a los productores independientes por muchos años a precios que van creciendo. Les compra el 31% de toda la electricidad producida en México. Cuando esos generadores tienen excedentes, no se los dan a la CFE, sino que violando la ley, los venden a otros. Por eso tienen que cancelarse esos contratos. El paso número 2 ha sido forzar a los gobiernos a fracturar sus empresas en subsidiarias y filiales, sin permitir la integración de sus actividades, haciéndoles perder competitividad y rentabilidad. Por ello, muchas de las compañías públicas de los países que han caído en esas estafas han reducido su producción de electricidad o ya se han vendido. Por ejemplo, la CFE en 1999 producía el 100% de la electricidad. En 2017, el 54%. En la primera mitad del año pasado, el 38%. Y de seguir así en 7 años, solamente produciría el 16%. ¿Qué puede pasar si la CFE deja de producir electricidad? Lo de España, que no tiene empresas públicas de generación, una planeación de generación deficientes, privados que quieren más ganancias y otras cosas que han ocasionado que mucha gente ha tenido que usar velas, como en México antes de que existiera la CFE, y que aparte tiene que decidir entre pagar la luz y comer. Por eso la CFE no puede seguir fracturada y dejar de producir electricidad para evitar ese futuro de velas.
El paso número 3 ha sido llevar a las empresas públicas a la bancarrota y luego forzar a los estados a venderles partes de ellas como chatarra. Ustedes lo evitarán, diputadas y diputados y otras personas, si aprueban la iniciativa. Después de la desregularización en 1996 en el estado de California, de Estados Unidos, las compañías privadas realizaban el mantenimiento de sus plantas en horas pico. Y al disminuir la oferta, aumentaban los precios de la electricidad, por lo que el gobierno de California puso un tope al precio. Pero entonces, la compañía privada Enron la vendía a otro estado. Después recompraba la misma electricidad y la vendía más cara en California porque el tope no valía para la electricidad importada. ¿Quiénes perdían? La gente. Por eso Estados Unidos aprendió y el 85% de sus generadores son públicos. Y las tarifas domésticas son más bajas de los que adquieren electricidad de las empresas públicas que de las privadas. A Brasil, con la privatización, le hicieron tirar agua de sus presas para que los privados se generaran con gas natural, que era más caro. Por eso, en parte, se tuvo la crisis energética de Brasil en el año 2001. En México, para corregir ya una planeación eficiente, las funciones de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos se tienen que ir a la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía a la CFE. En los países estafados, la desregulación o privatización resultó en pobreza, desempleo, precios altos, corrupción y apagones, mientras las ganancias de las compañías se exportaban a otros países. En algunos se realizó por el apoyo de partidos políticos a través de sobornos y por funcionarios que al término de sus mandatos se volvieron empleados de esas compañías transnacionales. O sea que los reguladores después estuvieron sirviendo en las compañías que regulaban. Aquí en México tenemos antecedentes de eso, desafortunadamente. Por ejemplo, Felipe Calderón y Georgina Kess, expresidente y exsecretaria de Energía, sirvieron a Iberdrola. La base de la estafa fue que aseguraban que los precios de la luz bajarían porque las compañías privadas competirían entre sí, que no ha sido verdad. En México, 10% de las privadas controlan el 40% de la generación privada. A las privadas no les gusta la competencia, por eso hacen fusiones y adquisiciones de otras. En México su competencia es la CFE, que la subsidia con cientos de miles de millones de pesos cada año. Además, se aseguraba que los productores independientes usarían fuentes muy limpias, como sol y viento. Pero los productores independientes llegaron con sus máquinas, con sus generadores de gas natural, que eran más rápidas de construir y más baratas. ¿Cuál mejor tecnología, por favor? Eso generaba ganancias más rápidas y más grandes. La reforma energética de 2013 se basó en los mismos engaños y fracasó. Subieron los precios de la luz y es insostenible. La base de sus leyes se ha diseñado en otros países. Es muy claro. Y no es creación de nuestros funcionarios neoliberales. Estos solo las adaptaron, dañando al sistema eléctrico nacional y a su gente, lo que no sorprende, dado los ejemplos que ya les he dado. La gran mayoría de los contratos de autoabastecimiento se usan para vender electricidad a clientes disfrazados de socios, haciendo de esta manera lavado de electricidad, que parece ser un negocio creativo, pero que al hacerlo violan la ley. Por eso es que este tipo de generación se tiene que cancelar. Se alega que los privados perderían sus inversiones de 44 mil millones de dólares y que para evitarlo nosotros tenemos que perderla de nosotros, es decir, la CFE, aunque no perderían nada, porque no se expropiaría ni un metro de cable. Además, aquellos que no hayan violado la ley gozarían del 46% de un negocio de 6.4 millones de pesos. ¿Quién no quisiera entrarle a un negocio así de grande? La iniciativa debe aprobarse para evitar un futuro de velas, como en España, y construir uno asegurando el derecho humano
a la vida digna. Y para que nosotros, cuando lleguemos a nuestra casa, al oprimir el switch, tengamos luz y también comamos tranquilamente, sabiendo que cuando llegue el recibo de la luz, lo podremos pagar. Muchas gracias.